Bienvenida, Isabel. Gracias. Venimos en esta entrevista a conocer a una mujer que, como personas que pasan por aquí, sabe cómo liderar su vida. Ahora vais a ver su experiencia en cuanto a su vida profesional y personal, y espero que os inspire como me ha inspirado a mí conocerla. Gracias, bueno, encantada por estar aquí y por la invitación. Bueno, Isabel, podemos empezar. Yo, cuando te he conocido en este espacio en el que estamos, sabía que venías del mundo relacionado con las flores. Cuéntanos, si Sí, quieres, un poquito de dónde inicia sí. ese momento empresarial en tu vida. Bueno, pues yo vengo sí del mundo creativo y del arte. De hecho, yo estudié Historia del Arte y luego hice máster en Museografía y tal. Estuve trabajando en una sala de subastas de arte y antigüedades. Y claro, todo el mundo de la decoración siempre me había llamado muchísimo la atención, las antigüedades, etcétera. Y bueno, pues cuando nació mi segunda hija, me puse a estudiar un curso de estilismo y dirección artística y muy enfocado a lo que era pues revistas de decoración, interiorismo y demás. Y allí pues descubrí lo que eran las flores, o sea, el mundo floral, hacer decoraciones efímeras con flores, y allí empecé a hacer cursos de floristería, de arte floral, hasta que después de un año ya como que ya lo había hecho todo y decidí pues profesionalizarlo y hacer el oficial florista, y a raíz de ahí pues monté mi taller y estuve con el taller 10 años. 10 años con tienda física. Sí, con taller floral, tienda física abierta en horario comercial estuve como menos de un año, porque allí fue cuando vino justo ese punto de inflexión, un poco todo el debacle del negocio, que fue cuando mi hija enfermó, que justo ya tenía una empleada en la tienda con la que podía estar, ¿no?, siempre abierta, pero fue justo en ese momento. Ese es el momento en el que cambias y decides cerrar la tienda, o hay un momento de que la tienda se mantiene pero tú no puedes estar Mm, pendiente de ella, o es sí. corto por lo sano y cierro. O ¿Qué sea, pasó? lo que hice es volver a cerrar en horario comercial como tienda, seguí como taller floral, escogiendo pues, muy mucho los trabajos que hacía, porque claro, tenía que conciliarlo pues con toda la formación en diabetes que hacíamos con mi hija, y bueno, y un poco adaptarnos a toda la situación que había, y yo tenía que estar disponible siempre por ella, ¿no? Porque al final, pues claro, su padre pues trabaja en una empresa con una oficina, y ya sabemos pues que al final los que somos autónomos, que nos tenemos que adaptar. Así que fui yo la que renunció de alguna manera a ese negocio para poder dedicarme a tiempo completo. A tu familia. Sí. ¿Y cómo llevaste esto? Bueno, en ese momento, mal. Lo que pasa que en ese momento, claro, estaba en ese punto como de supervivencia que yo digo, que hablo siempre, ¿no? En esa primera fase del divorcio que yo hablo, que es esa fase de supervivencia. Em, sí que había ido, ¿no?, durante esos, porque esto fue al segundo año de divorciados, había ido un poco, pues esto, ¿no?, con el piloto automático, que todos llevamos tiempo, sin dedicarle mucho tiempo a pensar, ni a gestionar mis emociones, ni nada, simplemente, bueno, ¿no?, pues trabajando, niños, Apagar tal. fuegos Sí, y... y en modo supervivencia. ¿Qué pasó? Cuando ya mi hija enfermó, que fue esto, cuando entró en coma diabético y sucedió todo esto, ¿no?, que trastocó también el tema profesional, fue aquella gota que colmó el vaso de decir, ya no puedo más. O sea, ¿no?, es la losa esa que iba a decir, bueno, o sea, no puedo más. O sea, y el agotamiento llegó a su nivel, ¿no?, máximo, a su auge máximo, y fue así, un poco el burnout. Entonces decidí, pues bueno, volver a casa, dedicarme a los niños y ver qué hacía con mi vida. Un poco. Me veía todo muy cuesta arriba. O sea, yo no estaba Empezar de bien para cero. seguir sosteniendo la vida que tenía tal cual, ¿no?, como hasta entonces. Y allí, en este año sabático que dije que me tomé, pues al final, como los que somos, ¿no?, hablamos antes de que somos mujeres multipotenciales, creativas, Multifacética. no podía evitar, bueno, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Así algo, pues no Eres sé, inquieta. inquieta, desde casa. Y, y entonces fue la idea de crear un podcast. Y dije, pero un podcast sobre flores, o sea, necesitaba desconectar un poco de toda mi vida anterior, de todo lo que había hecho,
respirar un poco aire fresco y es lo que decías tú. Y decir, bueno, desarrollar otras facetas de mí, ¿no? O otros talentos quizá en ese momento. Y así nació la idea de divorciarse a los 40. Una El experiencia que tú has podcast, vivido, todavía no sí. nos la has contado. Cuéntanos si quieres un poquito sobre esto. Y ¿En qué bueno, momento sucede y cómo lo llevas también, ¿no? Este cambio, porque en un momento tan difícil, teniendo una hija que te necesitaba y necesitaba de su padre, ¿no? sí. Decidir divorciaros, ¿cómo fue ese capítulo en tu vida? Si nos remontamos al divorcio, bueno, fui yo la que tomó la decisión en su momento. La verdad es que habían varios motivos y, y bueno, al principio, que es muy común, es decir, la mayoría de padres separados cometemos estos errores, pues yo la realidad es que sí, un poco los cometí todos. A raíz de ahí también, ¿no? He tenido ese aprendizaje. También que te comentaba antes, gracias a esto he podido observar mucho todos esos patrones que todos vamos repitiendo en el tiempo y a partir de ahí pues desarrollar, ¿no?, mi método para acompañar a personas. Y, y bueno, pues ahora ya Tomas la me he ido. decisión, Tomo tomas la la decisión. decisión y claro, no lo gestionamos de la mejor manera posible con los niños. Yo ¿Estabais tengo, acompañados o bueno, hicimos un poco lo que hace lo que todo el pudimos? mundo. ¿No? Sí, abogada, al Vale, final tampoco fue tan complejo porque hicimos, ¿no?, todo 50-50, vale. el convenio de divorcio, custodia lo mismo, compartida 50-50, ningún problema en ese aspecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mi hija lo llevó mal, es la que peor parte se llevó, porque ella sí que estuvo presente. Al ser yo la que tomó la decisión, él no quería, entonces ella estuvo muy presente en los últimos meses, antes de que él se fuera de casa, que fue él Viendo quien la se fricción. fue. Claro, las discusiones, o sea, todo lo que no Mm, habíamos discutido antes, todas las peleas, todo ese mal ambiente que antes no lo habían vivido, ¿no?, porque lo llevábamos entre nosotros, pero no éramos una familia de tener discusiones en casa ni malos rollos, lo vivió en esos últimos meses. Ya. Y ahí fue cuando se le activó ese gen, ¿no?, que llevaba en la mochila, Con la que era diabetes. sí, la diabetes tipo 1, ¿no? Porque es verdad que afecta mucho en el divorcio cuando hay ese estrés emocional en los niños. Se genera también, hay cambios metabólicos, también favorece a que haya desniveles en el tema de la glucosa, entonces claro, ahí fue cuando se le activó. Hablaba el cuerpo, ¿no? Lo que ella Sí, no podía sí, expresar. también está demostrado esto porque se hicieron unos estudios en la Universidad de Santiago de Compostela, creo que eran del 2016, que hicieron unos estudios de padres de hijos separados con padres que no lo tenían y cómo realmente aumentaba muchísimo el riesgo de sufrir estos cambios metabólicos, también problemas urinarios y problemas dermatológicos en los niños. El estrés. Sí, sí, el estrés postdivorcio. Ujú. Y, y justamente mi hija estuvo somatizando un tema dermatológico también Mm, antes de que debutara en diabetes y también tuvo como somatizando con la vista problemas de visión. Cuando tiene una visión, mi hija fabulosa, porque de hecho la última que fuimos revisión le salió que tenía incluso más del Wow. 100%. O sea, hay personas como que ven que tiene una Ajá. vista privilegiada y ella es Y se de le vio esas, con lo afectado. cual, pero estuvo una semana como que decía que no veía, o sea, era Ujujú. completamente mental. Estaba muy, además tenía un bloqueo, retraso, ¿sabes?, que le causa el retraso escolar. ¿Cuándo os dais cuenta que tiene que ver con la situación que estáis llevando la familia en casa? Pues porque, claro, cuando es una cosa tras otra, luego ya el debut con la diabetes y luego yo que voy estudiando Ujujú. todos estos temas, voy investigando, ¿no?, también ¿no?, por mi nuevo trabajo, mi nuevo Ya. propósito, Ujú. pues claro, Sacas ahí dices, conclusiones es que luego. no fue Mm, casualidad, fue causal, ya. ¿sabes? Y, y pues es que esto fue el origen de todo ese nuevo propósito que Ya. comentábamos, ¿no? Así lanzó el podcast, a raíz de un artículo que escribí en una revista que se viralizó y así fue como yo pensé, bueno, pues voy a hacerlo sobre esto, Sobre el divorcio sobre el divorcio. a los 40. Creo que ahora Sí, has cambiado el nombre, ¿puede ser? entonces, sí, el podcast ahora se llama
todo empieza ahora, Todo empieza. divorcio y nuevos comienzos. Algo más, como más enfocado a Porque lo que es muy pasa después. transformacional. O sea, no solamente sobre separaciones y divorcios, sino que hay mucho desarrollo personal. Y habla mucho de ese proceso de transformación y de crecimiento personal que con el título anterior Claro. pues no se veía, que no quedaba implícito. Pero entiendo que tú también, como ibas recorriendo ese camino, ¿no? Es como, bueno, yo he vivido esto, puedo ayudar a acompañar a otras personas hasta aquí. Luego tú vives una transformación y dices, ahora ya puedo acompañar hasta aquí, ¿no? Claro. Pero bueno. Claro, eso fue total, un proceso de transformación personal. Empezó con el ¿Cuál es el podcast, aprendizaje pero que dirías de esta experiencia difícil, ¿no? Porque en su momento me imagino que no fue fácil. ¿Hay algún aprendizaje que dices, si hablas no de la hubiera vivido separación. en la separación, la enfermedad, en este caso de tu hija? Claro, partimos de que yo tengo otro hijo Ujú. con una enfermedad ultra rara, porque antes decía rara, pero es ultra rara, porque, bueno, lo último que estuve investigando sobre la enfermedad, porque claro, no conozco a nadie que la tenga, es que hubiera tenido más posibilidades de que me tocara el euromillón de que tuviera un hijo con este síndrome, ¿no? Que es un síndrome que se llama 15q24, un microdeletion syndrome, que es de los que están dentro de los X-ray, que llaman, que es genético innovo, es decir, que hubo un cambio genético en el momento de la gestación, que se lesionó un cromosoma y no es transmitido por nosotros, por los padres. Entonces, claro, yo he tenido una maternidad compleja con mi hijo, ¿no? Porque desde los 8 meses de edad, que ya vimos que tenía un retraso psicomotor, hasta los 7 años que tuve un diagnóstico, ¿no? Y ahora que tiene 16 años, pues claro, allí he tenido un aprendizaje, digamos, una maternidad diferente, ¿sabes? Y compleja, que ya de entrada, en parte yo creo que sí que me ha ayudado mucho a desarrollar esa resiliencia, esas herramientas, ¿no? Porque es difícil gestionar a un niño, ¿sabes? Cuando está fuera de la norma, cuando no conoces ningún caso como el suyo, ¿no? Y cuando no lo entiendes, porque es un niño que a lo mejor no es capaz de expresarse. Entonces, amar desde el no entendimiento, de decir, el no conocer, ¿no? Realmente no poder llegar a conocer cómo es tu hijo, pues claro, allí hay que hacer, bueno, pues un proceso, yo creo, De cómo interno. acompañarle como madre, ¿no? Sí, Es un sí, poco de frustración quizás, sí, ¿no? claro, No cómo saber más. gestionas toda esa frustración y sobre todo, cómo puedes ayudarlo, ¿no? Y también todas esas resistencias que hay en el sistema, ¿no? Ya. Y cómo enfrentarte a eso, porque es verdad que el sistema y el mundo en general no está preparado, ¿no? Para la diferencia, aunque ahora se habla mucho de inclusividad, pero claro, la gente sigue sin entender, yo qué sé, te miran mal cuando vas en el autobús y el niño, pues, yo qué sé, grita palabras de manera impulsiva o, yo qué sé, o ven que está muy delgado y te preguntan en el parque si es que le das de comer y cosas de este estilo, ¿no? Es que hay poca información, al respecto. Yo creo Claro, que también es entonces, desconocimiento. Y entonces, bueno, a los niños pequeños habría que irles diciendo, bueno, pues esto es esto o esto es lo otro, para que supieran un poquito a veces y pudieran tener esa curiosidad, porque a veces es no mires, no digas, ¿no? Y claro, claro, es entonces, que nadie nos enseña, ya. ¿sabes? Y entonces, claro, está un tema de hablamos mucho de gestión emocional, porque yo soy coach experta en inteligencia emocional también, claro. A raíz del podcast que salió este propósito de decir, ostras, quiero acompañar a gente en este proceso que yo he vivido y que puedo hacerlo, ¿no? Porque tengo las herramientas que les pueden ayudar, empecé a formarme también, ¿no? Entonces ya me certifiqué como coach y bueno, y estamos en formación continua, como haces tú. Claro, claro. Y pues a raíz de allí, pues bueno, es que fue así. O sea, Con el llegamos al tema de... momento en el Sí. que cierras y empiezas este podcast, que empieza llamándose de una manera y luego se convierte en una transformación que acompaña a tu transformación también. ¿Y qué tal ese podcast? ¿Cómo va esa reinvención, ¿no? En tu vida profesional? Ay, bien, bien, espera, que te cuento primero que me he quedado con lo anterior, que hablamos, que la cabeza Cuéntame. me vienen mil ideas y luego me bloqueo. ¿Qué te iba a decir? Lo de la gestión emocional. Sí. Pues, claro, hablamos de cómo expresar emociones y tal, pero primero tenemos que saber qué es lo que sentimos, qué Exacto. emociones tenemos. Reconocerlas. Sí. Entonces, claro, es que mucha gente
ni siquiera es capaz de identificarlas, ¿cómo las va a gestionar, ¿no? Entonces, bueno, eso es también un temazo. Hay mucha labor ahí educacional. Sí. Entonces, bueno, pues yo ya hice todo ese proceso, incluso antes del divorcio, porque lo hice con esta maternidad, ¿no? Claro. especial que tuve. Claro. Y yo creo que ya ahí es donde empezó un poco todo ese Sí, ahí te recorrido iba yo a decir, la aceptación, ¿no? O sea, has tenido también. que pasar mucho por esto, ¿no? Mm, Hablábamos de la frustración, quizás también culpa, ¿por qué a mí, no? Sí, Que esto sí. lo hablábamos también con Silvia en la entrevista, que suele pasar, ¿no? Que por qué a mí se rompía el brazo y tal, y en tu caso, ¿no? Puede ser que te surgiera también esta pregunta. Sí, y de hecho has hablado 2 palabras que son clave, que Ujú, trabajo muchísimo en el proceso de separación, ujú, en las que también hablo mucho en el podcast, que dices la culpa ujú. y la Y la aceptación. aceptación. De hecho, la aceptación es la primera fase Sí, del que es, reconocimiento. digamos, la fase de supervivencia en la que yo hablo de Ujú, mi método, que es el ujú, método ALBA, y la A es la A de de aceptación. aceptación. Y es verdad que es como un proceso, hay muchos procesos de duelo en la vida, que al final, ¿no? El duelo es cuando hay un cambio en nuestra vida que produce una ruptura, Ujú. ¿no? Y tenemos que aprender a vivir sin ello, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿Cómo me adapto, ¿no? A esta A novedad. la nueva situación. Ujú, Entonces, cuando se muere alguien, cuando hay una separación, ujú. eh, Cuando cambio de incluso trabajo gente, también, exacto, ¿no? gente a lo mejor que iba toda la vida en un mismo trabajo. Ujú. Esto pasa, gente mayor La que se jubilación. jubila, que han Ujú. vivido por y para y dicen, ¿y ahora qué Sí, hago con mi vida? Y se van apagando sí. rápidamente porque ¿no? Su Cuesta vida era aceptar ese eso. nuevo momento, Hay ¿no? muchos tipos de duelo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que son 2 palabras clave que entran dentro de todos esos duelos en Sí. nuestra vida. Y yo, por ejemplo, el tema de la culpa es muy común en los padres, bueno, en los padres separados ya, en todos, pero en Ya. los separados ya No es, estar bueno, siempre presente. sí, sí, lo de la culpa es, Mm. palabra, sí, ahí magnificado está. Y es porque yo, claro, no tuve un diagnóstico hasta los 7 años. O sea, yo todos esos años previos estuve pensando, ¿qué es lo que he hecho mal? Ya. A lo mejor fue ese pescado crudo que comí o que es en el barco que nos pescaron y nos lo comimos cuando estaba embarazada, que aún no sabía que está embarazada. Cuando me vacuné también por ese viaje que no sabía todavía que estaba embarazada. Entonces yo pensaba que era por culpa mía, que mi hijo tenía un retraso por mi culpa, porque era algo que yo había hecho. Ya. Entonces, claro, estuve 7 años así, con eso dentro. Y aparte que me culpabilizaban también. No Ujú. me lo decían, pero bueno, tampoco quiero señalar, pero habían ahí un par de personas que también pensaban lo mismo El miedo de esas personas, ¿no? y me Te lo ponían culpabilizaban a ti. que algo habré Ya. hecho, ¿no? Ujú. Y claro, el tema de la discapacidad es muy sensible porque muchas personas piensan como que lo ven de lejos, lo ven desde fuera y como que a ellos no les va a pasar. Ya. ¿No? Siempre nos da la sensación de que, bueno, sí, existe, pero no sé, es como lo de cuando alguien se muere en un accidente de coche, Ya. ¿no? Que sientes, es como, no piensas que a ti te pueda pasar eso, lo ves como, bueno, muy lejos, lo ves en los demás, pero no algo como que mañana te puede pasar a ti. Y, y entonces es difícil porque muchas veces conectar, ¿sabes? Con las personas cuando ellos Sí, no, cuando tú sientes que te puede claro, ocurrir también a no ti, ¿no? sienten Ya. empatía Ya. real Ya. contigo. Ya. Y esto se vive mucho también con la separación. ¿Sabes? Las Te personas que sientes no lo han sola. vivido, Ujú, ujú. em, es como la maternidad. Tú la puedes explicar, puedes tener una hermana que tenga hijos y tener sobrinos, pero realmente hasta que no eres madre es que no sabes lo que es. No Ya. sabes el impacto que tiene en tu vida. Sí, No, sí, no, o sí. sea, no eres realmente consciente. Ujú, ujú. Y esto pasa muchísimo con la separación. Por eso el acompañamiento es muy importante, porque muchas veces las redes de sostén, ¿no? Ujú, que ujú. tienes, que son pues tu familia, tu entorno más cercano, no siempre son las que te van a hacer bien. Sí, el otro día lo hablábamos, que a veces hay relaciones que por el simple hecho de que sean cercanas, Mm, piensas, bueno, estos me van a ayudar, sí, pero no, hay veces que necesitas buscar quien sí te puede aportar ese claro, soporte. claro, porque tienen Ujú. muchas creencias Ya. limitantes, porque realmente puede ser que no te acaben de comprender del todo, Ujú, ujú. ¿sabes? Porque cuesta mucho, o sea, empatizar. Hay gente que dice, no, pues sí, yo soy muy empática, pero
pero realmente no lo son, porque, o sea, el ser empático es ponerte realmente en el mapa de esa persona y nadie conoce la historia completa de nadie, ¿sabes? Entonces, bueno, no es tan sencillo. A veces nos dan consejos porque nos quieren con toda su buena voluntad, pero nos están haciendo más daño o no nos están ayudando a sobrellevar la situación de la mejor manera, porque van desde eso, desde sus propias creencias que son limitantes, que es lo que tú hablabas de liderazgo, ¿no? Que realmente no van a impulsar a que esa persona retome el control de su vida, ¿no? y lidere la situación, sino que a veces parece como que te están poniendo palos en las ruedas. Y a lo mejor lo hacen con toda su buena intención. Sí, sí. Pero Seguro que lo hay hacen. relaciones tóxicas en la familia también. Sí, sí, sí. Hay Y eso se da relaciones que mucho con la no te van a echar separación. hacia adelante, que te van a parar. Y yo lo veo mucho también esto, con las personas. Y entonces, Isabel, hablábamos de aceptación y me gustaría preguntarte así, ¿te sientes afortunada? Mucho. Que ese es un punto que a mí me encanta porque me transmites que eres una persona afortunada y aunque estemos escuchando, ¿no? que has vivido por momentos difíciles en tu vida, creo que has llegado a ese punto, ¿no? de saber lo que sí vale, ¿no? en esta vida. Totalmente. Yo siempre lo digo, que me considero una persona súper afortunada y más ahora, claro que veo auténticos dramas, o sea, mujeres que vienen realmente en situaciones muy vulnerables, que se sienten muy solas en esta situación económicamente, ¿no? A nivel de apoyo social, a nivel de, claro, que no tienen preocupación real, que no saben ni siquiera, ¿no? Dónde van a vivir. Entonces me siento súper afortunada porque yo siempre lo digo, yo no me hubiera podido divorciar si no hubiera sido por mis padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también me dicen, es que has tenido, ¿no? Una vida compleja con lo de tu hijo, ahora con la niña y otras situaciones, ¿no? También pues con el padre de mis hijos y siempre estás con una sonrisa. Digo, sí, digo, pero soy súper afortunada porque no me falta de nada, porque tengo 2 hijos, vale, con movidas, como diría Bego Prados, pero bueno, están vivos, son niños felices, que al final es lo más importante, y me siento súper agradecida porque al final todo lo que me ha sucedido en la vida y todo eso, gracias a eso, estoy hoy aquí contigo hablando de esto y pudiendo ayudar a muchísimas personas, que es súper gratificante el saber que realmente estás aportando algo para mejorar, aunque sea un granito de arena, pero hacer de este mundo un lugar mejor. Llámame soñadora, pero yo realmente siento que es así, que lo estoy haciendo. Y este propósito fantástico no habría surgido nunca, pues mira, si hubiera seguido a lo mejor en el taller allí con mis flores, que sí, haría cosas bonitas, pero seguramente no. no. Quién eres. Está claro. Bueno, de otra manera. Sí, claro. Pero al final la vida plena que yo siento que tengo ahora, pues no la sentí antes. Y cuéntame este método nuevo que quieres compartir con otras personas, ese Uf, granito de arena. el método ALBA. Bueno, es que llevo 2 años pensando en este método, bueno, desde que lancé el podcast, siempre escuchando, ¿no? Porque fulanito, menganita, tiene este método y tal, yo, ¿qué es esto del método? Y claro, con el tiempo, a raíz de la formación, de hablar con tantísimas personas, porque una de las cosas buenas que tú también, ¿no? Ahora puedes observar es que el hecho de entrevistar a personas, de tener conversaciones, ¿no? interesantes y profundas con personas, pues hace que aprendas muchísimo. Escuchar, y te da, ¿verdad? Escuchar y te da acceso a gente muy interesante de la cual puedes aprender mucho, porque además luego vas siguiendo en contacto, etcétera. Y también te comentaba antes que hay gente muy generosa. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo de Frances Miralles, que es un referente para mí. Muchísima gente que he invitado, que luego se han convertido en amigos. Gente que me ayuda también, ¿no? Porque no paramos de crecer, de evolucionar nunca. Ya me he ido a otro tema. Sí. Pues entonces el tema del método, claro, es un proceso de aprendizaje y de ver, observar cuáles eran esos patrones, ¿no? Que tras una separación, comentabas, se iban repitiendo.
Y yo siempre hablaba de las 4 fases de la separación, ¿no? Por las que todos pasamos, y que son frases que van íntimamente relacionadas con las fases del duelo, ¿no? Que las de Kubler-Ross, que son 5 fases, las que, ¿no? En teoría se establecen, pero bueno, yo hablo de 7 fases, y básicamente del duelo, ¿eh? Pero el proceso es la primera, que sería supervivencia, esa primera fase que es la que yo digo, la que estamos un poco apagando los fuegos, sobre todo los temas más prácticos. Esa fase es la A de Alba, que es la aceptación, ¿no? Porque desde la aceptación es de donde puedes empezar a maniobrar, a manejar y a ocuparte de todas esas gestiones que tenemos que hacer, y también a nivel emocional, ¿no? Porque, claro, mi método de trabajo es integral, es práctico, es mental, es emocional y es espiritual, porque toca todos los ámbitos del ser humano y todas las áreas de nuestra vida, porque un divorcio no solo impacta en la relación y en la familia, impacta en el trabajo, ¿no? Impacta en tu economía, en tus relaciones sociales, en todo. Entonces hay que verlo desde una manera integral. Entonces, por eso yo cuando digo, si vas a la psicóloga, vas a la abogada, está muy bien, pero no te dan una visión integral de trabajo integral que tenemos que hacer en este momento. Entonces, esto es lo que te da el método Alba, ¿no? Entonces, volviendo a la A, ¿no? Bueno, Alba es uno de mis apellidos. Tengo que investigar en el origen, porque sé que tiene origen italiano, que tenemos orígenes allí y que desconozco. O sea, es una parte ahora que me gustaría hacer. Y Alba es esa primera luz del día antes del amanecer, ¿no? Entonces, tras la noche oscura, ¿no? También. Sí, tras la noche oscura siempre llega el alba, ¿no? Entonces, ese mensaje, por eso cambié el nombre a Todo Empieza Ahora del podcast. Claro, es ese proceso transformacional que explica muy bien cuál es ese método de trabajo que yo hago. Entonces, la L sería libera. Aquí en Libera ya entramos después de esa fase de supervivencia, lo que acompaño más a nivel práctico, porque bien como dice, ¿no? Maslow en su famosa pirámide, las necesidades básicas tienen que estar cubiertas antes de ir escalando a temas pues, más emocionales y tal. Y entonces eso es lo primero, ¿no? Que me aseguro que la persona, para poder estar tranquila, tenga cubiertas sus necesidades básicas, y a partir de allí pasamos a la de libera, ¿no? Es decir, todo lo que ya no nos sirve lo vamos a soltar y vamos a abrazar todo lo que ahora sí nos sirve y todo lo que necesitamos y me va a hacer bien para partir de ahora, ¿no? Y hacer ese filtro y esa limpieza. Y luego llega la B de brilla, que sería, ya entraríamos en, bueno, la L de libera es la fase de toma de conciencia, brilla sería la fase de equilibrio, es decir, cuando tú tienes tu vida ordenada, a partir de allí puedes empezar a pensar qué es lo que quieres hacer con tu futuro, a autodescubrirte de nuevo, redescubrirte más bien, pues empezar a hacer cosas que antes quizás no hacías, pues porque yo que sé, a tu pareja no le gustaba, o a lo que renunciaste a hacer, pero quizá a mí no había cosas que te gustaban, pero ahora ya no. Ahora descubres una inquietud nueva, ¿no? Hablábamos de un propósito nuevo, que no siempre tiene por qué ser algo profesional, ¿no? El propósito. Y todo eso se empieza a trabajar desde esta fase de equilibrio que ya hemos conseguido. Y vamos hacia la siguiente A, que es el amanecer final, que es la transformación y el resurgimiento. Entonces, ahí entran las nuevas relaciones y los nuevos amores. Ahí entra eso. Porque claro, ya desde un equilibrio, ya desde unas heridas que están, puede que no sanadas del todo, porque claro, te estoy hablando que es un proceso de 2 meses, cuando la gente de media tarda 2 años en superar un divorcio. Pero yo, o sea, me atrevo a decir que con mi método en 2 meses superas tu divorcio. Como ya lo has vivido, ¿no? Ya sabes lo que funciona y lo que no. Claro, porque vas directamente al grano. Las fases, sí, o sea, el duelo, básicamente, el proceso del duelo, es verdad que el tiempo no se puede definir. En cada persona, sí. Porque ya sabemos que cada persona tiene sus tiempos. Pero cuando a ti te explican algo, cuando tú entiendes, es decir, tú no te puedes ocupar de algo si no comprendes o entiendes primero qué está pasando ahí. Entonces, lo que te da este método es que tú comprendas, que tú entiendas
tengas las herramientas para superarlo y desde ahí, el momento, claro, en el momento que tú estés preparado, como tú ya sabes, comprendes y sabes lo que tienes que hacer, puedes accionar. Y lo haces seguro, lo haces rápido, lo haces bien, ¿sabes? Una vez estés ya preparado para hacerlo. Entonces, bueno, sí puede ser que haya gente que necesite más tiempo para esperar ciertas cosas, pero cuando tú ya tienes el conocimiento y entiendes lo que te está pasando, lo haces desde otro lugar muy diferente. Y ese amor no tiene por qué ser encontrar al amor de nuevo, sino puede ser el amor propio, ¿no? Encontrarte claro, a ti. Tú es que ahí has dado la clave. O sea, encuentras el amor de nuevo cuando has encontrado el amor propio, ¿no? Primero está amor propio y luego encuentras el amor del bueno, que digo yo. Hay un tópico que todo el mundo dice que tampoco Sí, estoy de acuerdo. ¿Es ese? No, Vale. al revés. Lo de un clavo saca otro clavo, en parte es verdad, pero es lo de esconder el polvo bajo la alfombra. O sea, es verdad lo del síndrome Tarzán que digo yo, que vas cogiendo, empalmando una relación tras otra, claro. Una liana tras otra. Se va tapando, ¿no? Sí. Entonces es una anestesia temporal, pero luego al final la herida vuelve a salir, ¿sabes? Porque está ahí, la has tapado, pero eso sigue ahí no ha cicatrizado. Entonces sí que es un alivio temporal. Claro. Y si tú eres capaz de aprender de cada una de esas relaciones, aunque no hayan sido relaciones del todo saludables, desde la carencia, etc., pues eso es un aprendizaje que tú te llevas. Y todo eso va sumando para luego, cuando realmente encuentres la relación buena de verdad, también hayas tenido en cuenta la anterior. Exacto. Entonces, bueno, o sea, eso es relativo. Yo lo que hablaba era del tópico de si tú no estás bien, no puedes estar bien con nadie. Buenísimo. Que tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, en parte es cierto que tú no puedes tener una relación plena con una persona si tú no estás a gusto contigo misma, si tú no te quieres a ti misma. Pero te puede ayudar, quieres decir, la pareja, ¿no? También a sentirte bien. Si tú das con una persona, que es difícil porque normalmente cuando tú vas a buscar a una persona desde la carencia y desde la necesidad, lo que atraes no es bueno, pero das con una persona con la que dices, mira, me dejo querer, es que a lo mejor ni siquiera la he escogido yo, porque incluso muchas veces cuando estás mal, como lo que no quieres es estar sola, no es que ni siquiera tú eliges, simplemente te dejas, te dejas escoger y resulta que das con una buena persona que te entiende, te comprende, te ayuda a crecer, te ayuda a impulsar. Y tú puedes ir sanando, camino, ¿no? Exacto, y tú puedes sanar dentro de esa relación. También puede suceder. A mí me ha pasado también. Es que yo he estado en los dos sitios. Yo he estado en el síndrome Tarzán y luego, ¿sabes?, en el otro. Y así fue como yo empecé mi relación actual. Fue desde un poco de, bueno, venga, va, me dejo llevar porque así me olvido del anterior. Y ha sido un súper descubrimiento porque es una persona que me ha ayudado a hacer todo este proceso de sanación. Porque por él, tu lado, ¿no? Claro, o sea, era una persona que reunía las características necesarias y dándome la libertad suficiente para que yo pueda hacer ese proceso. ¿Sabes? Porque me ha dado mucha estabilidad, porque él es una persona muy tranquila, muy estable, con lo cual, ¿sabes? No me ha impedido hacer tu proceso. Exacto. Ni te ha metido prisa, ni una cosa ni la otra. Te ha entendido en dónde estabas. Sí. Y ahí llegamos a un punto que me has contado que quiero que lo compartas, si te parece bien, y es esa nueva creación. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues... Tiene que ver con esa última sí, ¿no? Sí. Tiene que ver con en esta última fase, ¿no? Que ahí hablamos de nuevas relaciones, de nuevos amores, incluso de segundos matrimonios. También un poco cómo hacer esa lectura, ¿no?, anterior, decir, para aprender de todos los errores anteriores que he cometido, cómo puedo usar eso para aplicarlo a las nuevas relaciones, ¿no? Incluso los segundos matrimonios si me vuelvo a casar, para que realmente sea algo que yo tenga en cuenta de lo que decíamos de manera consciente y realmente lo pueda aplicar en las nuevas relaciones. Y bueno, visto que también hablamos de repetir patrones,
claro, yo observé esto y dije, a ver, todo el mundo me viene, a mí también sucedió, pero mis amigas solteras, toda la gente que se divorcia que acompaño y tal, me dicen, es que el mercado está fatal. O sea, la frase de el mercado está fatal. A ver, y dije, claro, es que el problema no es que no haya gente que sí que quiera enamorarse, que quiera tener relaciones estables, duraderas. No solamente hay gente que está emocionalmente no disponible, que te hacen ghosting, que solamente buscan sexo, relaciones esporádicas. No es cierto. También hay de lo otro. Lo que pasa que es verdad que las aplicaciones que hay en la actualidad favorecen mucho eso. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió a mí? A ver, vamos a crear una aplicación que ahora mismo no es app, está la plataforma como web, te puedes meter como web, la idea está creada para que se pueda más adelante aplicar como app, que es que sea realmente gente que quiera tener una relación consciente, saludable y encontrar el amor, o sea, gente que se quiera volver a enamorar. Entonces dijimos, vale, pero tiene que haber una labor también ahí de un poco educacional y tiene que haber una profundización en la persona para hacer un match de calidad y no pasarnos horas chateando con personas, ¿no? Que a lo mejor no nos lleva a ningún sitio, nos cansan, porque es una de las cosas que pasaba con las aplicaciones que hay también hoy en día, que da mucha pereza por eso, porque te pasas un mes chateando con alguien y luego desaparece, ¿no? Porque ya ha encontrado a otra persona. En lugar de estar tú buscando a la persona, que sea la propia plataforma la que te haga el match, te dé a ti la persona que sea más compatible contigo. Entonces, y luego una persona que te pueda acompañar, con la que tú puedas hablar, que te haga de love coach, bueno. ¿vale? Que te entreviste, que te conozca y así, cuanto más te conoce, mejor es el match de mayor calidad te hará, ¿sabes? Te propondrá en la plataforma. Entonces está Luna, que es la love coach, que está creada con IA, entrenada por mí y entrenada por mi socio que es psicólogo de formación y él es programador IA. Entonces, claro, hicimos un match ahí perfecto los dos. Bueno. Perfecto, tú eres programador IA, conoces muy bien cómo es el funcionamiento, además eres psicólogo, yo soy coach de separación, vamos a entrenar la inteligencia artificial para que la gente que ingrese en la plataforma la pueda usar de manera gratuita para consultarle cosas sobre sus relaciones y además mientras le va consultando cosas, le va conociendo y así le puede proponer qué persona es ideal para él. ¿Ya sabéis el nombre de esta? Y se llama Love Again. Love Again. Love Again. Amar de nuevo. Qué bonito. ¿Es para personas separadas? En principio, bueno, mi comunicación es hacia personas separadas, por eso también la idea de Love Again, pero solteros, porque al final es cualquier divorciado o separada se puede ¿no? Juntar con un soltero o una soltera, encontrar el amor. Al final todos somos solteros, entonces pues ahí está. La gente puede cotillarla ya por internet, se puede meter en Love Again, pero vamos a tardar unos meses hasta que el servicio de matchmaking pueda funcionar porque necesitamos que primero haya mucha gente dentro de la plataforma. Claro. Y como todavía no he hecho el lanzamiento, pues no. Pero bueno, todos ya invitamos, ¿no? Te lo compartiré. Todas las personas separadas, divorciadas, solteras en este momento que quieran encontrar el amor. Love Again. Isabel, me gustaría, como siempre, acabar con alguna frase, alguna palabra que quieras transmitir a esas mujeres que nos escuchan y que están viviendo a lo mejor algo parecido a lo que tú has vivido y que tienen ganas de liderar su vida con estas ganas y esta ilusión que transmites. ¿Qué les podríamos decir? A ver, pues te diría el eslogan de Alba, que es: tras la noche oscura siempre llega el alba. Y sé que cuando te dicen esto en ese momento de tu vida, cuando estás en la fase ahí de supervivencia, bueno, no puedes ni pensarlo, no te ves ahí, ¿no? Cuando estás en otro lugar no te ves más allá, pero eso de verdad sucede, llega y puede llegar mucho antes de lo que piensas si realmente estás dispuesta, quieres hacerlo y a trabajar, ¿no? Por ti, por tu futuro, porque claro, la frase de el tiempo lo cura todo
¿no? Otro mito, no estoy de acuerdo porque el tiempo no lo cura todo. Lo El curas tú, tiempo ¿verdad? lo cura todo si tú trabajas durante ese tiempo. Pero si no haces ningún tipo de aprendizaje El sobre tiempo es el tema, larguísimo. es que vas a seguir repitiendo los mismos patrones, te cases una segunda o una tercera vez. Entonces, por eso yo digo, el éxito y el fracaso del divorcio depende, ¿no? De No uno del mismo. divorcio en sí, sino del aprendizaje que tú has hecho de ese sufrimiento, de ese proceso. Entonces, yo te invito a que, bueno, yo tengo siempre sesiones de valoración o de claridad, que también me gusta llamar las sesiones de claridad gratuitas, la primera, pues esto, a estudiar cuál es tu caso y acompañarte juntas en este proceso. Y si no, lo que es importante es no dejar que no hacer nada. O sea, no dejar de hacer una introspección personal, una reflexión sobre lo que ha sucedido, lo que hay ahora, aceptar lo que hay ahora y a partir de ahí, qué es lo que quieres hacer con tu futuro, ¿no? En quién te has de convertir para conseguir eso que quieres hacer en un futuro, porque todos nos morimos, ¿no? Cuando llega a esta edad pensamos más en no nos queda tanto de vida y hemos pasado, ¿no? Estamos en la mitad del paso al Ecuador, hemos pasado media vida, ¿qué quieres hacer ahora con ese resto de tu vida? Entonces, el momento del divorcio es un momento de cambio perfecto, es el momento ideal, la separación, para plantearte qué quieres hacer el resto de tu vida y desde ahí, pues, construir tu futuro. Maravilloso. Muchísimas gracias, Isabel, por compartir tu experiencia y me ha encantado tenerte aquí. Gracias. Un abracito.